vamos a iniciar con nuestro consultorio psicológico. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es el duelo como proceso natural y cuándo pedir ayuda. Hoy en día estamos viviendo una pandemia que está azotando mucho nuestra región y es necesario conocer cómo podemos enfrentar estas situaciones y lo más importante, cómo debemos asumirlo, ¿no? Como familiares, como personas que nos sentimos afectadas en un duelo. Para ello hemos invitado a la doctora Valdivia Acuña Catherine Cristel, quien ella nos va a desarrollar este tema acerca del duelo como proceso natural y cuándo pedir ayuda. Bien, a nosotros le damos la más cordial bienvenida a nombre del área de proyección social y de la Escuela Profesional de Psicología de la Universidad San Martín de Porres, Filial Sur. Buenas tardes, doctora Catherine, bienvenida. El tiempo es suyo. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y bueno, en este momento considero yo que se necesita de todas formas ver los procesos de duelo, qué pasa en el duelo, hasta dónde es normal, natural la tristeza, hasta dónde puedo yo con este dolor y hasta dónde también sería necesario recurrir a un profesional. Bien, de hecho, bueno, yo no tengo una especialidad en duelo por decir que lo haya estudiado en algún lugar. Sin embargo, en experiencia he estado de la mano tan de cerca con esta realidad, con esta situación, con esta vivencia de las personas desde hace más o menos 10 años, al punto que he desarrollado una intervención muy propia y a partir de esa intervención también doy cursos de capacitación a psicólogos para que puedan también sostener este proceso que es tan doloroso, tan confuso y a veces acarrea tanto a una persona que la persona llega a preguntarse si en algún momento volverán a ser quienes eran antes del duelo. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es ver qué cosa es un duelo. Para Moreno, un duelo es un proceso que experimenta una persona que ha perdido a alguien o a algo que era significativo para él. Entonces estamos hablando de un proceso, no es un trastorno, no es una dificultad emocional, es un proceso. Quiere decir que al ser un proceso es natural. Hay algunas cosas que son comunes, hay situaciones que las personas vivencian a raíz de esto. Y viene, bueno, cuando se pierde a alguien o a algo, quiere decir que también dentro de esto está el perder un trabajo, el cambiarse de casa, el dejar de conversar con los amigos, perder una pareja, o sea, terminar una relación de pareja. También está dentro de, porque no solo es perder a una persona, sino también es perder algo, ¿no? Como una relación de pareja, por ejemplo. La muerte bien sabemos que es la cesación de la vida y biológicamente es considerada como un paso terminal que consiste en que se extinguió completamente el proceso homeostático que nos hace estar vivos, ¿no? O sea, todo el funcionamiento biológico deja de estar presente en el momento de la muerte. Y esto, bueno, lo sabemos, ¿no? Vamos a ver entonces, habíamos dicho que el duelo es un proceso. Y al ver el duelo como proceso, entonces vamos a ver que el duelo nos ayuda a asimilar la pérdida. Más allá de que de la definición común que podemos ver de duelo o del concepto, mejor dicho, no de la definición, sino del concepto común que podemos tener de duelo, es un proceso que nos va a ayudar a asimilar la pérdida de una persona o de algo. ¿Bien? Y este proceso de asimilación conlleva un conjunto de reacciones físicas, emocionales y sociales. Quiere decir que estas reacciones son naturales al duelo, que oscilan entre la tristeza, el desgarro, la desolación completa. Así que, bueno, cuando tenemos un doliente en la casa, muy complicado, por ejemplo, que empieza a llorar,
que no quiere salir, que se encierra. Vamos a ver cuáles de estas características, o mejor dicho, de estas manifestaciones, son naturales a este proceso. Vamos a ver, dentro del proceso de duelo, y es muy conocido ya, han aparecido varios autores. Está Elizabeth Kubler-Ross, está Bowlby, está Stanford. Hay un sinfín de autores. Y yo voy a trabajar con la psicoterapeuta de morado que ven ahí, que es Elizabeth Kubler-Ross, y el que está abajo de ella, que es John Bowlby. Y voy a tomar a estos dos, primero porque Elizabeth Kubler-Ross nos presenta las fases del duelo que comúnmente conocemos, que comúnmente hemos visto, que hasta en las series de televisión aparecen, ¿no? Y voy a tomar a John Bowlby porque, bueno, él habla del apego y de alguna forma el nivel de vinculación que tengo con la persona que ya no está va a interferir en el proceso del duelo y algunas veces lo dificulta. Vamos a ver entonces a Elizabeth Kubler-Ross y seguramente al ver este dibujo algo les va a resonar de algún recuerdo de cómo es la etapa del duelo. La primera fase es la negación, la ira luego, después la negociación, seguida de la depresión o tristeza profunda y la aceptación. Es importante mencionar que todas estas etapas, todos estos momentos del duelo aparecen siempre, ¿ok? Siempre, siempre aparecen. No necesariamente puede ser que aparezcan de manera explícita. No necesariamente la persona va a sentir completamente esto. Sin embargo, por ejemplo, a través de los sueños o a través de olvidos, de pequeños momentos en los que la persona explota de repente o tiene algún pensamiento por breves momentos, aparecen todas las fases. Lo que sí es importante mencionar es que no tienen un orden. O sea que primero puede aparecer la ira, después la negación, o primero la negociación, después la negación. Sin embargo, mi experiencia me enseña que la depresión siempre, siempre está más cerca de la aceptación. Podría ser que aparezca la depresión y la ira y la aceptación en algún momento, en ese orden. Sin embargo, cuando se trabajan estos procesos en el consultorio terapéutico, por ejemplo, se resuelven estas situaciones, generalmente la ira está antes y la depresión o la tristeza profunda, yo ya me voy dando cuenta que cuando aparece estamos cerca a la aceptación de la pérdida. Por eso es un proceso, porque son como que estas manifestaciones necesarias para lograr la aceptación. Y hay momentos en que las personas no ven este proceso o no observan realmente lo que está pasando. Entonces se complica el duelo o se estancan en alguna etapa y ahí es necesario la ayuda terapéutica. Voy a pasar a explicar cada una de las fases y vamos a ver qué manifestaciones son naturales en este proceso y cuáles podrían ser complicaciones. Vamos a ver, la negación, como el nombre lo dice, es no creer que la persona ha fallecido. En los procesos o en los momentos que estamos viviendo hoy por hoy en el asunto del COVID, en la primera cuarentena, las personas no podían tener contacto con el fallecido. Y esto, de alguna forma, ha enganchado más a este proceso, ¿no? El que digan, desde el diagnóstico, es un falso positivo, porque hemos tomado una prueba rápida. Y se toman otra y otra, ¿no? Porque había temor a la situación. Y lo otro es creer que en el hospital se han equivocado. Como no he visto el cuerpo de la persona que ha fallecido, entonces es un poco más fácil estancarse en esta etapa. ¿Y qué ocurre aquí? Ocurre un embotamiento emocional o cognitivo. Quiere decir que es como una paralización corporal, emocional y cognitiva. Por un momento no pienso, no siento, no escucho, no me muevo.
Es como una pequeña parálisis que aparece en el primer momento de la noticia de la muerte, generalmente. ¿Bien? Sin embargo, no solo implica al suceso, ¿no? No solo implica a la muerte o, por ejemplo, a una relación de pareja que se acaba o a un trabajo que ya no tengo, sino que también implica la importancia. Hay personas que, bueno, en esta situación del COVID, cuando alguien fallece, no hay tanto la importancia. Por ejemplo, ¿cuándo puede aparecer la negación de que esto es importante? Se acaba una relación de pareja y yo no quiero que me duela, entre comillas, ¿no? No quiero que me duela, igual va a doler, pero no quiero. Entonces niego la importancia del suceso y digo, no es tan importante, la relación ya estaba mal, no pasa nada. Entonces también estoy negando algo que tiene que ver con el proceso. En la situación del duelo, cuando perdemos a alguien por alguna enfermedad, a veces la negación aparece por una negación de la importancia del suceso y la persona pone en balance cuánto estaba sufriendo quien ya no está, ¿no? Entonces empiezan a decir, no, estaba sufriendo, o en este caso del COVID, ya le habían puesto respirador, ya iba a ser así, y todas las razones, o mejor dicho, todas las explicaciones racionales pueden entrar tranquilamente en una negación de la importancia. ¿Cuándo es patológica la negación? Cuando ha durado más de 2 meses. Bien, cuando yo ya sé que ha fallecido, me han dicho, pero sigo esperando que venga la persona. Puede ser que en algún momento tú entres a tu casa después de 2, 3 meses de haber perdido a alguien querido y digas, como, pensaba que iba a estar aquí, ¿no? Eso todavía es natural. Más adelante vamos a ver cómo es la manifestación patológica de esta etapa. Luego tenemos la ira, la rabia, donde vamos a buscar a un culpable, vamos a buscar que algo no está bien, que hubo negligencia, o yo mismo me puedo echar la culpa. Bien, no lo llevé, no hice, no pude, no estuve, yo debí. Entonces esa culpa es una rabia autodirigida. Estoy molesto, molesta conmigo mismo por no haber hecho o por haber hecho de más. Esa parte es la más difícil de trabajar. En el duelo como proceso, en el duelo natural, esto pasa a los 3, 4 meses. En el asunto del COVID es un poquito más complejo. Por ejemplo, si es que yo he llevado el virus a mi casa y alguien ha fallecido, por eso y yo no. Entonces ahí, si es que estás pasando por un proceso así, yo te invito a que busques ayuda terapéutica porque esa culpa merece ser resuelta en un ámbito psicológico, donde un especialista te puede ayudar a sostener y a resolverlo. Dentro de la ira también está la frustración que sentimos por no poder cambiar la consecuencia de la pérdida. ¿Y cuál es la consecuencia de la pérdida? Que hay situaciones que ahora se han modificado. Por ejemplo, si quien falleció era quien aportaba a la casa más dinero o más comodidad económica, entonces este cambio va a generar rabia también, ¿no? Y a veces esta rabia no se reconoce. ¿Por qué? Porque uno está tan centrado en el dolor que no observa que hay otras cosas que están moviendo la ira, ¿no? Que están generando otra emoción que también es fuerte. Entonces la ira se va a empezar a disparar en determinados momentos, ¿no? Por ejemplo, estás haciendo tu trabajo, escribiste mal y ya reniegas y haces bronca y te fastidia. Ya, es porque la rabia está ahí y necesita salir. Necesita salir. Es necesario. Frustración por intentar que el contexto además se mantenga igual, ¿no? Yo quiero que las cosas sean como eran antes y no puedo. No puedo porque hay alguien que no está en casa, hay alguien que no está conmigo,
hay alguien que ya no cumple su labor en casa, desde, por ejemplo, recoger la mesa o cosas cotidianas. Después de esto está la negociación, que comúnmente se ve cuando nos dan el diagnóstico, ¿no? O nos dicen, ¿sabes qué? Este familiar está en un proceso estacionario, ¿no? Quiere decir, en el caso del COVID, cuando están estacionarios, que es más probable que ya no despierte y que fallezca. Entonces aquí aparece la negociación, que es la esperanza de que las cosas cambien. Yo tengo esperanza y aparecen promesas. Empiezo a prometer cosas que pueden ayudar. Esto es típico en las enfermedades y también es muy típico cuando perdemos una pareja. Empiezo a negociar y a decir, podemos hacer esto, podemos hacer el otro, vayamos a terapia, todo para no sentir el dolor de la despedida. Bien, entonces en las enfermedades como el COVID, que ahora se está viviendo de una forma tan fuerte, está esta negociación, esta capacidad o esta esperanza. Y pasa algo también aquí, cuando nosotros sabemos que nuestro familiar está muy mal o ya nos dicen que va a fallecer, solemos hacer alguna promesa, ¿no? Le prometemos a la persona que se está yendo, por ejemplo, yo voy a cuidar de mis hermanos, ¿no? Porque soy la mayor. Pero a la larga eso hace de repente que yo no pueda disfrutar mi vida completamente. Entonces eso puede dificultar que los que se quedan en la vida sigan con su proceso de vida. ¿Bien? Y qué importante sería liberar al que está falleciendo de estas promesas y liberarse también al que se queda en la vida de la promesa. La negación aparece, la negociación, perdón, aparece, les decía que las etapas del duelo todas se vivencian y que a veces no se vivencian en la realidad, no las vivenciamos así como realmente, pues no falleció, pero yo no me acuerdo que en ningún momento haya negociado algo. Bueno, en los sueños el inconsciente manifiesta esta necesidad de hacer algo para que no pase el proceso de muerte, ¿no? Para que no pase no sé, pues para que no nos acerquemos a este dolor. Y aparecen sueños como, por ejemplo, que se sueñan con la persona que ha fallecido. Esa es una forma de negociación. En algunos momentos parece que estuviera a tu costado, parece que lo sintieras por ahí. Dentro de la teoría de Elizabeth Kubler-Ross, esa sería también una forma de negociación. Y después está la depresión o tristeza profunda, ¿no? Y es aquí donde las personas empiezan a asumir de forma definitiva la pérdida. Entonces aparece un dolor inmenso, porque sabes ya que quien ya no está, no va a estar, ¿no? Y aparece el sentimiento de tristeza, generalmente aislamiento, falta de motivación para hacer las cosas, pérdida del sentido de vida. ¿Ya para qué hago, no? Mejor no. Sí, total, ya no está con quien compartía, ya no hay, ¿no? Entonces, vamos a observar, miren, aquí hay 4 principales manifestaciones de esta etapa, que es el sentimiento de tristeza, que es grande y es inevitable y es natural. La tristeza es una emoción. Y si es que alguien en tu casa está triste por la pérdida, déjalo estar triste. Bien. El aislamiento también es otra manifestación. Natural, normal, no quiero salir, no quiero ver a nadie, quiero estar solo. Hay una falta de motivación junto con una pérdida del sentido de vida. Hasta aquí podemos decir que es un proceso natural la manifestación del duelo. Vamos a ver más adelante cómo se complica este momento. Generalmente, los pacientes que llegan a consulta por asuntos de duelo es porque se han quedado estancados en esta fase. Algunos se estancan en la ira también, ¿no?
pero más común, yo he observado que es más común que se queden estancados en esta fase de la tristeza profunda. Entonces es como que en terapia, si es que esto ya ha durado más de 6 meses, en terapia hay que darle un empujoncito para que llegue a la aceptación. ¿Y cuántos años de terapia se necesita, Miss Catherine? Una sesión, a veces 2, en el peor de los casos 3. No es un proceso, perdón, no es un proceso terapéutico eterno. Es algo que se puede resolver, que es algo grande, que es algo doloroso, que merece el respeto del terapeuta por el paciente, sí, pero es algo que se puede resolver y se puede resolver prontamente. Vamos a ver después de este proceso de tristeza, de este momento de tristeza profunda, viene la aceptación. Y la aceptación no es más que un estado de calma. Y este estado de calma está asociado a entender, comprender y saber que la persona ya no está. Y que hay cosas ahora que van a tener que cambiar y de repente yo tendré que hacerme cargo de algunas cosas más. Bien. De forma natural, el duelo nos acerca a la aceptación. Sí, de forma natural, el duelo aparece, nos hace pasar por toda esa ruleta de emociones para llegar aquí. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, no llora, no saca la tristeza, no aparece en ningún momento la impotencia por la muerte y demás? Es más probable que desarrolle un duelo patológico. Y ahí pues es más difícil, el proceso terapéutico puede tomar de repente una sesión más, ¿no? Pero se puede alcanzar, no es imposible. Vamos a ver, así como hemos visto a Elizabeth Kubler, vamos a ver a John Bowlby. John Bowlby, allá por los años 70, 80, planteó una teoría que era la teoría del apego. Bien, en la teoría del apego, John Bowlby distinguía a las madres y la relación que tenían las madres con los bebés en el momento de que estos niños nacían. Entonces Bowlby decía que había un apego seguro, un apego inseguro, un apego evitativo, y que esto podría predisponer algunas conductas en el futuro del bebé. ¿Por qué lo menciono? Porque cuando aparece un proceso de pérdida por muerte, es importante evaluar el vínculo que teníamos con la persona que ha fallecido. De hecho, perder un hijo es el dolor más grande que existe y el 20% de padres no se recupera. El siguiente duelo más doloroso es el perder a la pareja. ¿Muy bien? Y bueno, Bowlby decía, además, que cuando el apego con la madre o han habido historia en la infancia de un apego inseguro o evitativo, es probable que el proceso natural de duelo amerite una ayuda psicoterapéutica para poderlo llevar. ¿Por qué? Porque va a ser difícil que la persona suelte la esperanza o suelte la vida de quien ya no está. Muy bien. Y vamos a ver que Bowlby nos presenta también sus etapas del duelo. La primera es muy parecida a la negación, es un aturdimiento, un entumecimiento. Y él lo plantea así porque se dieron cuenta que cuando un bebé, por ejemplo, perdía a su madre, el cuerpo reaccionaba, las células del cuerpo reaccionaban paralizándose, ¿no? Como una especie de trauma, como cuando te asusta, no sé, pues, como cuando sale un perro y te quiere morder y tu cuerpo automáticamente se paraliza y se entumece. Así, corporalmente, así reaccionaban las células de estos bebés. Entonces, Bowlby le llama a la primera etapa aturdimiento o entumecimiento por esto. Y porque aquí no hay una capacidad de procesar la información. No soy capaz de utilizar todos los procesos cognitivos para darme cuenta de lo que está pasando.
Es importante también que sepan que cuando perdemos a alguien, los procesos cognitivos se quedan afectados, la memoria, la concentración, el lenguaje incluso, el pensamiento. Y sobre todo la parte cognitiva y de memoria es la última en recuperarse. Así que si has empezado a olvidarte las cosas, no recuerdas bien, hasta te olvidas que te has puesto ya los lentes y demás, es propio del proceso natural de duelo. ¿Bien? En esta fase para Bowlby decía que es posible experimentar una anestesia sensorial, ¿no? Aparece también una sensación así como si te congelaran en el tiempo. Físicamente se siente también un frío que paraliza, ¿no?, en el entumecimiento. Y por un lapso breve es difícil, casi imposible expresar dolor. Bien, claro, esta etapa podemos decir, se puede expandir, ¿no? O sea, puede ser no breve, sino durar algún tiempo más. Entonces hay una persona de la familia que, a pesar que todos sabemos que es doloroso la muerte, aparentemente no puede expresar su dolor. Y aquí, si es que no hay una expresión del dolor, también es probable que el duelo se complique. Vamos a ver, así como había la etapa de la negociación para Kubler-Ross, para John Bowlby hay una añoranza y búsqueda, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con buscar o recuperar lo que ya no está. Entrar a la casa y esperar, escuchar a alguien, esperar que pase mamá, esperar que pase papá, quedarse viendo la habitación, a ver si salen, si entran. Y esto se hace de una forma inconsciente, o sea, no es que decidamos hacer eso, sino que ocurre nada más. Hay un llanto incontrolado que es natural. ¿Está bien? Es natural. Y es necesario, además. Se altera el sueño, no solo con insomnio, sino también puede ser que se duerma de más, o puede ser que haya apnea del sueño, que haya cualquier otra alteración del sueño, ¿no? Pesadillas, terrores nocturnos. Es común porque el duelo es un trauma para quien queda vivo. Aparece aquí también cólera ante la situación, en esta añoranza y búsqueda, y se busca también un culpable, ¿no? Y esto está generando dificultades familiares en el presente porque supongamos que mi hermano lleve el COVID a la casa y mi padre muera por eso, ¿no? Los otros hermanos vamos a buscar un culpable en el proceso natural de duelo y vamos a generar un caos en la familia, ¿sí? Y este caos por un tiempo será pues natural y luego cesará. Bien, ahí la familia tiene que trabajar esto, no solo el que siente la culpa, sino también quienes observan al culpable, porque si no la armonía no se va a recuperar. Y qué importante es que podamos contar con un soporte social cercano. Bowlby plantea también una desorganización y desesperanza, dice él, ¿no?, que es equiparable al momento de la depresión o la tristeza profunda de la que habla Kubler-Ross. Aquí la persona se enfrenta a la realidad, ve la realidad frente, ya no está. ¿Y qué va a pasar aquí? Definitivamente va a desencadenar dolor. Entonces hay un gran abatimiento y la persona se va a sentir muy agotada. ¿Por qué? Porque es como que el sistema nervioso tuviera muchas más conexiones funcionando en ese momento para que está generando un caos primero para luego ordenarlo. Bien, entonces la persona se siente cansada, agotada, exhausta, muchas veces sin hacer nada. Hay conductas evasivas de la realidad, bueno, no de la realidad, pero sí de salir, de vincularse con otras personas, de seguir con mi vida también. Pérdida de peso, que es común, también aparecen acá alteraciones del sueño
y un sentimiento de minusvalía que tiene que ver con si esta persona ya no está, entonces yo no puedo hacer nada. Ahí tenemos a la desorganización y desesperanza. Después de esta etapa, definitivamente, es muy probable que aquí aparezcan, como las conductas evasivas, alguna conducta de riesgo. Beber de más, consumir drogas, manejar el auto a excesiva velocidad, dejar de comer. Esas son conductas de riesgo para evitar la realidad. Y es importante mencionarlas porque el duelo está asociado muy de cerca con estas conductas de riesgo. Luego de la desorganización, del caos que ha planteado nuestro sistema nervioso, aparece una reorganización o el hecho de que empecemos a ordenarnos, ¿no? A ordenarnos cognitivamente, emocionalmente y ya luego en labores de la vida. Y aquí está, si es que esta fase aparece, si es que las anteriores se han trabajado de forma consciente para elaborar el duelo, ¿no? Es hacer consciente todo lo demás. Por eso les decía que la mayoría de personas llegan en la etapa del abatimiento, de la tristeza a la consulta. Y llegan aquí para ayudarles a asimilar y puedan elaborar el duelo para llegar a la reorganización de una mejor manera. Tiene lugar tal vez luego de 1 o 3 años de haber ocurrido el hecho doloroso. Como un proceso natural, puede tomar hasta 3 años. Bien. Cuando piden ayuda en psicoterapia, puede tomar una sesión, 2 sesiones, 3 sesiones en el peor de los casos, pero sí es importante no intervenir pronto. Ahorita lo vamos a ver. La persona acá retoma su camino de vida, asume la vida como es ahora, se adapta de forma consciente a la nueva realidad. De forma consciente quiere decir que ahora estoy comprometido y haré algo para llevar mi vida de la mejor forma que pueda. Bien. Bueno, el duelo es un factor de riesgo. El duelo natural, ojo, es un factor de riesgo de morbilidad y también de mortalidad o de mortandad. De hecho, vamos a observar que después de la muerte aparece el paradigma del duelo con cambios en mi vida, ¿no? Hay cambios físicos que tienen que ver con la pérdida de peso, que tienen que ver con de repente el sentirme agotado, sentir mi cuerpo cansado. Está también la reacción psicológica con todas las emociones que hemos visto hace un momento, y está la parte social que tiene que ver con el aislamiento o también puede tener que ver con la evitación. Entonces voy a buscar a mi grupo de amigos para evitar el dolor y voy a empezar, por ejemplo, a beber, o voy a consultarle a mi tía que se toma el alprazolam, si me puede regalar un par de alprazolanes para dormir. Por ahí tenía, creo que un familiar que tenía depresión, le voy a pedir sus pastillas. Así que puede ser nocivo o también puede ser beneficioso. ¿Cuándo es beneficioso? Cuando la parte social ayuda a sostener al doliente que la está llevando más complicado, le ayuda a sostener todo este proceso. Los hermanos, los amigos que ayudan a contener esto, también puede ser que nos ayuden. ¿Bien? Y como crisis, vamos a ver, el duelo se complica y es importante que lo veamos cuando la persona ha tenido complicaciones psiquiátricas antes, ¿ya? Cuando ha habido depresión, ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, se complica. Ahora, el duelo como crisis puede generar también una complicación psiquiátrica. Poco probable, ¿ya? Poco probable, pero podría. Y puede generar también alteraciones físicas, como por ejemplo, si yo tengo diabetes, es probable que esa diabetes se exacerbe, ¿no? Si tengo, no sé, pues arritmias, es probable que se presenten con más frecuencia. Bien. Y puede aparecer o puede agravarse, ¿no? Acá aparecen, les había dicho, las conductas de riesgo.
como el exceso de medicinas, automedicación, está el consumo de drogas. Tiene que ver también con la historia. Si es que, por ejemplo, tu hermano ha perdido a su esposa y tú sabes que él un tiempo ha estado complicado con el alcohol, entonces procura estar con él, acompañarlo, conversar, para que de esta forma no regrese aquí, porque es muy probable que reaparezca el consumo. Y está pues también el insomnio. Aunque no lo crean, el 20% de pacientes psiquiátricos internados tiene un duelo no resuelto. Estamos hablando de los que están internados. Ahora, los que tienen atención ambulatoria, ¿cuántos más serán? Bien. Y es muy conocido ya que el proceso de duelo afecta al sistema endocrino y al sistema inmunológico. Justo ayer estaba dando un alcance también para terapeutas sobre el duelo y un terapeuta me pregunta y me dice que si le pueden, que si le pueden decir a una persona que está hospitalizada por COVID que su hijo ha fallecido, ¿no? Entonces yo les digo, no, que salga del hospital. ¿Por qué? ¿Porque hay que escondérselo? No, porque es probable que su sistema inmunológico decaiga. Entonces hay que esperar a que haya un mejor panorama a este respecto. Vamos a ver aquí el duelo cuando se complica. ¿Listo? Y voy a colocar acá la terminación médica. Está la muerte, primero, tiene que ser movido por la muerte de alguien significativo. ¿Bien? Y hay estrés por esta pérdida, un estrés que se expresa cada día en un grado muy agudo, en un grado persistente. Hay pensamientos acerca del fallecido que aparecen en la mente sin control, añoranza, búsqueda, aún sabiendo que está muerto, ¿no? Y hay sentimientos de soledad. Pero, Miss Katy, esto se parece mucho a la parte de la tristeza profunda. Sí, pero espérate, hay otras características que hay que tener en cuenta. A esto le vamos a sumar que por lo menos aparezcan 4 de estos síntomas. Bien, por ejemplo, la falta de metas, sentimiento de inutilidad hacia el futuro, una sensación de que no puedo sentir nada, de que tengo un vacío emocional, dificultades para creer que ha muerto. Y ya esto es importante porque en este punto 3 se puede predecir que el duelo se va a complicar cuando, por ejemplo, han pasado 2-3 semanas y yo todavía sigo sin creer que ha fallecido. Entonces ahí me puedo dar cuenta que a futuro, cuando pasen los meses, se puede complicar. Sentir la vida sin sentido, sentirla vacía. Además, siento que no solo ha muerto pues mi papá o mi hermano, sino que también he muerto yo, una parte de mí ha muerto, se me hace difícil seguir mi vida. Mi seguridad y mi confianza se afectan, ya no tengo control sobre mí mismo, no puedo tener la voluntad para hacer las cosas que hacía antes y puedo llegar incluso a asumir las conductas de la persona que ya no está o los síntomas. ¿Bien? Por último está la irritabilidad, amargura. Todos estos síntomas que ustedes observan aquí tienen que ser, bueno, por lo menos 4 tiene que presentar, pero por un proceso o por un lapso no menor a 6 meses. Bien, voy a regresar a la lámina anterior. Si esta manifestación continúa durante 6 meses o más de 6 meses, entonces es probable que necesitemos una ayuda terapéutica. Bien, y además este trastorno va a causar deterioro en la vida social, laboral y también en actividades significativas. No voy a poder, por ejemplo, antes salía a correr, ya no puedo. Algo pasa conmigo, afecta. Ya no trabajo como antes. Más allá de los procesos cognitivos que se han visto afectados,
mi rendimiento laboral de lo que debería disminuir del 1 al 10, yo rendía 10, debe disminuir como al 7, 6 de repente. Pero si decae y tenemos una calificación como de 3 o de 4, hay que evaluarlo. La vida social también. Ojo, el aislamiento al inicio del duelo es común, como lo hemos visto, y es muy común. Cuando ya el aislamiento dura más tiempo, son 6 meses, y no solo no quiero salir de mi casa, sino ni siquiera de la habitación. Entonces ya estamos hablando de un duelo patológico y es indispensable pedir ayuda. Y acá para hacer una diferenciación entre el duelo y una depresión, porque se puede confundir ambos diagnósticos, puesto que en ambos momentos hay una identificación, hay un sentimiento de tristeza profunda, ¿no? En el duelo hay una identificación normal con el difunto, o sea, me identifico con él, puedo hacer una racionalización de la vida y pensar en lo que voy a hacer conmigo después, ¿bien? Y hay escasa ambivalencia, quiere decir que es muy poco probable que salte de la tristeza a la ira. Ese salto no va a ser muy marcado. En cambio, en la depresión hay una identificación anormal y excesiva. ¿Con qué? Con la tristeza. Entonces, yo no me puedo diferenciar de la tristeza. Esto es algo así, mira. Supongamos que tengo 2 plastilinas, una plastilina roja y una plastilina amarilla. En el duelo es como si las juntara las 2, entonces yo puedo diferenciar la roja de la amarilla. En la depresión es como que las junto y hago una masita y hasta el punto que la plastilina esté anaranjada. Entonces no sé dónde empieza el rojo y dónde termina el amarillo. Eso en psicología se llama confluencia. ¿Bien? ¿Qué más pasa? En la depresión hay mayor ambivalencia y la ira es inconsciente. En el duelo también, pero es ligera. En cambio, en la depresión, la ambivalencia de la tristeza a la ira es grande, ¿no? Es muy grande. En ambos hay llanto, pérdida de peso, disminución de la libido, retraimiento, insomnio, rabia, dificultad en la concentración y en la atención. Y yo quería justo hacer la diferencia porque estas características que observan en el lado del duelo son las más observables, ¿bien? Las que aparecen de primera instancia. Entonces se puede confundir con un proceso depresivo. Para que tengamos en cuenta las otras formas de poderlo diferenciar, vamos a encontrar que, por ejemplo, en el duelo, la ideación suicida es poco frecuente, mientras que en la depresión es mucho más frecuente. La culpa, en el caso del duelo, está relacionada con el fallecimiento, nada más. Bien, en cambio, en la depresión, yo soy culpable de todo y es como que no tuviera valor yo, porque todo lo que pasa es por mi culpa. Alrededor de mi familia, mis amigos, mi trabajo, ¿qué más? Pues mi rendimiento académico, todo lo voy a hacer mal y es mi culpa. Ya, la depresión funciona así. En cambio, en el duelo todavía existe una autovaloración, está ahí la autovaloración, de hecho, solo que en algún momento puedo sentirme culpable de haber hecho o no hecho algo por la persona que se ha ido. En el duelo vamos a observar también que la persona puede mostrar empatía en algún momento con los demás y se puede tornar hasta simpático o reírse de alguna gracia. En la depresión no funciona así. En la depresión hay más, vamos a observar más conductas de fastidio, desagrado, disgusto. La persona cuando haces una gracia te larga o te dice, sabes que no fastidias, ¿no? En la depresión se manifiesta así. En cuanto a los síntomas, en el duelo, los síntomas ceden, ¿no? Con el tiempo. Y más o menos suele desaparecer en 6 meses, ¿no? Todas estas características. En cambio, en la depresión, los síntomas no ceden, es más, empeoran.
Miss Katy, ¿puede ser que el duelo desencadene en una depresión? Sí, si es que ha habido antes historia depresiva. Después tenemos que el duelo, en el duelo y en la depresión también hay susceptibilidad a las enfermedades físicas. La persona va a ser más propensa a enfermar porque se baja el sistema inmunológico en ambos, ¿no? Tiene mucho que ver con la producción de serotonina esto. Después, en el duelo, las personas responden cuando alguien les entabla confianza o los invita a salir. Bueno, en las primeras semanas no, pero con el transcurso del tiempo sí va a aceptar salir, tener contacto social. En la depresión no. El aislamiento es continuo, profundo, es rechazo del contacto social, ¿no? Y no reacciona bien a la confianza que le pueden brindar las personas. Y yo recomiendo siempre que cuando aparece un duelo, recomiendo que al inicio no haya una medicación, salvo se presente en una persona que ha tenido complicación psiquiátrica en algún momento. Y la medicación debe ser dirigida a la complicación psiquiátrica, no al duelo. Porque, a ver, para que me entiendan un poco mejor, es como cuando nos hacemos una herida. Con el tiempo, el cuerpo va a cicatrizar esta herida, porque hay un proceso homeostático. Psicológicamente, tenemos una capacidad también de poder sanar estas cosas o cerrar asuntos inconclusos de una forma natural. Eso se llama reorganización organísmica y funciona tanto para la parte física como para la parte emocional. Entonces yo prefiero dejar ese espacio y muchas veces suelo decir a mis colegas que no se intervenga, por favor, antes del mes de la pérdida. Si estás pensando en recibir un proceso terapéutico, espera por lo menos un mes. Eres capaz de sostenerlo, de contenerlo, y es necesario que te pongas en contacto con esas emociones además. Cuando decidas recibir ayuda o cuando se ve que ya el duelo ha sobrepasado los límites y tenemos los 6 meses de presentación de síntomas, la atención tiene que ser de 5 tipos, ¿no? A ver si puedo marcar por aquí mi pizarra. Y lo voy a marcar así como para... Esta parte donde dice esenciales es la parte que nos compete a los psicoterapeutas. Al momento en que ayudamos a que la persona llegue a la aceptación. Hacemos una sesión terapéutica y listo, ¿no? Sin embargo, no lo es todo. Debe ser accesible, debería ser accesible en cualquier centro de salud. Aunque en algunos momentos se puede resolver de una sola sesión o de 2 sesiones, es importante que se monitoree el propio doliente a la larga, cómo estoy con esto. Debe ser coordinado, si es que se puede, con algún médico, en el caso que ya está el duelo, ya han pasado 6 meses y nada, ahí podemos recurrir a la medicación. Entonces hay que coordinar con un psiquiatra, para que de esta forma el proceso tenga un cuidado integral, biológico, social, psicológico. Y tener en cuenta algo, ¿no? Cuando perdemos a una persona, el dolor es grande. Entonces, debe estar permitido llorar. Y lo digo porque muchas veces en la casa suelen decir, no, ya, pero ya cálmate, pues ya está, ya pasó. Y no es así. Tiene un momento, tiene un proceso y es necesario, además, que podamos sacar nuestras emociones. Entonces, si es que el duelo se complica, si ves que ya ha pasado mucho tiempo y ya te has dado cuenta que no estás dentro de las fases naturales, entonces yo recomiendo que vayas con un especialista que te dé un seguimiento y un monitoreo a tu duelo, ¿no? De primera instancia, probablemente el especialista no intervenga, sin embargo, bueno, al menos en el primer mes no. Si es que ya han pasado 6 meses y yo estoy viendo que es un proceso crónico,
de primera sesión no se interviene, al menos en el estilo que manejo yo, sugeriría que primero sea un momento de desahogo emocional. Y si es que vas a ir con un especialista, entonces antes de la intervención, desahógate emocionalmente con la persona que esté cerca a ti, que pueda contener de forma empática tus emociones. Tener presente que el dolor y la tristeza son necesarias. Criticar este dolor, criticar esta tristeza es contraproducente para la persona que está atravesando por el duelo. Muchas veces en las sesiones virtuales, yo estoy trabajando con mis pacientes y de repente están pues gritando, llorando, abrazados a la almohada porque hay una parte bien fuerte en el proceso de intervención y por ahí entra alguien, ¿no? Y le dice, ya cálmate, no llores, tranquilo. No, criticar, imponer, decir que se calme puede ser contraproducente. Es necesario ver y hablar. Hablen todo lo que puedan de la persona que han perdido. Y con ver pueden ser ver fotografías y demás, ¿no? Se recomienda, por eso están los permisos por duelo, que son 8 días, me parece, a nivel laboral. Se recomienda estar varios días en la casa, porque la capacidad cognitiva baja, la capacidad sensorial baja, y es arriesgar también de alguna forma la salud. Conversen de lo que duele, hablen, pueden ver fotografías, pero Miscati, eso no va a hacer que uno llore más, que sea más doloroso el asunto. Sí, pero acuérdate, antes de la aceptación está la tristeza. Y tu tristeza es una emoción más, así como te gusta estar feliz, la tristeza también necesita salir. No te asustes por eso. ¿Qué más tenemos? Cada persona tiene su ritmo. Puede ser que toda este asunto de las fases del duelo se hayan atravesado de forma rápida. Yo la atraveso rápido. Mi hermano no, tiene su ritmo. Mi mamá peor, ella ni sintió nada, ¿no? Entonces, cada quien tiene su ritmo y también su forma de manifestar su tiempo y ciertas particularidades, ¿bien? Hay quienes encerrándose lo resuelven. Hay quienes necesitan salir a la calle para resolverlo. Hay quienes empiezan a tener compras compulsivas. Cada uno tiene una particularidad. Con eso no quiero decir que esté bien, ¿no? Que esté bien consumir alcohol y las otras cosas que hemos visto que califican como una conducta de riesgo, sino que hay que observarlo como parte de la situación que se está viviendo en lugar de emitir un juicio que podría perjudicar a quienes están alrededor de nosotros también pasando por este proceso doloroso. Bien, si tuvieran alguna pregunta, por favor, con muchísimo gusto. Sí, doctora, hace un tiempo atrás, en un consultorio psicológico nos alcanzaron la siguiente pregunta y nuevamente nos la reiteran, ¿no? Parece que no estuvo muy, de repente no, se insiste en el dilema o en la confusión de poder llevar adelante un duelo. Nos escribe lo siguiente: hace 1 año y medio atrás el padre de mi esposa falleció y desde ese momento ella no ha dejado de recordarlo a través de fotografías que publica en las redes sociales e incluso invita a nuestro hijo a que también lo esté recordando constantemente. Es más, ha colocado una fotografía gigante, una gigantografía en la sala de nuestro hogar. Quiero saber si eso es bueno, porque siempre la veo de un ánimo no muy positivo, porque siempre está recordando la presencia de su padre. Es lo que nos pregunto. Mira, no es que sea bueno o sea malo, es su forma de lidiar con la pérdida. Y considerando el tiempo y la manifestación, ya es un duelo que necesita una intervención psicoterapéutica. Ahí yo recomendaría que vaya con un terapeuta, lo más pronto que pueda, ¿no? Y lo importante que es que podamos ver que cuando se trabaja el proceso terapéutico, no quiere decir que nos vamos a olvidar de la persona que ha fallecido,
sino que lo vamos a recordar con amor, pero ya, y eso suena un poco crudo de repente, pero ya del lado de los muertos. Hay una pregunta, me parece, de Alexandra Alibisi. Así es, vamos a permitirle que pueda hacer su pregunta. Sí, doctora, buenas tardes. Yo hace ya 2 semanas, cumpliendo con hoy día, eh, mi padre ha fallecido. Entonces, disculpen por haber sido un mechaca, pero yo quiero saber, cómo soy estudiante, quiero saber, porque actualmente yo no me puedo dar a mi 100% en los estudios. Entonces, quiero saber en cuánto tiempo yo podría, o sea, de nuevo, como que re, o sea, como que acoplarme de nuevo mi 100% en lo que son mis estudios y todo eso. Por supuesto, Alexandra, no es algo que sea leve, ¿no? A tu 100% es lo último que se recupera, como les decía. Sin embargo, gradualmente vas a poder. Lo que yo te invito a hacer es que no te sobreexijas, ¿bien? Comunícales a tus docentes lo que está pasando y diles, ¿no? Emocionalmente no me siento en en el 100% de poder cumplir. Mis procesos cognitivos han decaído completamente todavía ahora, me imagino. Ya la próxima semana o en unas semanas más vas a poder hacer frente eh, a las actividades académicas. Eso sí, Alexandra, no va a ser como antes. Y no va a ser como antes por lo menos en unos 6 meses. Pero es propio del proceso de duelo. No es algo que esté mal contigo. Tenemos otra pregunta. Hace más de 24 años mi papá perdió a su mamá, mi abuela, pero desde ese momento él no deja de pensar y llorar cada vez que habla de ella. Se refiere a ella con llanto, con mucho recuerdo, con mucho cariño. Y es más, piensa construir pequeños fosas, por decirlo, escriben acá, ¿no? Dentro de la casa. En la casa tenemos un espacio amplio, una huerta grande, y allí piensa construir algunos espacios como para traer los restos de su madre a la casa y que también y que él también cuando muera puedan enterrarlo junto a su mamá. Bien. Wow. Podría preguntarle si es que esta persona tiene algún problema de salud. Bien. Porque comúnmente pasa que cuando alguien se va, aparece un sentimiento inconsciente de quererse ir con el que ha fallecido. De la misma forma que el primer caso, yo sugeriría una ayuda para llegar a la aceptación, ¿no? Porque hay ahí un proceso que está enganchado, yo podría decirlo, en la negociación. Entonces es importante ayudarlo a llegar ahí. Si ya dentro de la aceptación él desea continuar con este asunto de construir fosas en la casa, bueno, pero es probable que después de trabajar el proceso de duelo ya no lo quiera hacer. En este caso entiendo yo por la interrogante, se trata de una persona adulta, un adulto mayor, ¿no? Porque ya hace más de 24 años que falleció su mamá. ¿Usted considera, y esta es una pregunta que me lleva a la interrogante que nos han planteado, ¿usted considera que puede existir allí cierta sensación de culpabilidad por, no sé, ¿no? Por tener todo este proceso de seguir recordando a su mamá, en este caso este caballero, ¿no? De recordar a su mamá. ¿Considera usted que puede existir cierta culpabilidad de no poder de repente haberle transmitido todo el cariño, atención a los padres cuando están vivos? No solo eso, mira, también pasa que quedan asuntos inconclusos. Entonces puede quedar algo que yo le dije a mi madre antes de que muriera. Puede quedar algo que teníamos planeado hacer y no hicimos. Puede quedar una promesa que no cumplí. Entonces todo esto va a dirigir a la persona a quererse aferrar
al fallecido. Y esa es una forma de aferrarse al fallecido. Okay. Hay una pregunta también en el chat, dice, ¿el duelo ha cambiado con esta situación del COVID, ya que ahora no se puede despedir como antes del ser querido? ¿Es más doloroso o más fuerte la pérdida? Ni más dolorosa, ni más fuerte, ni ha cambiado, ¿no? Lo que pasa aquí es que la etapa de la negación se puede observar más que en otros momentos o que en otras situaciones de duelo. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando yo trabajo pérdidas por el COVID, sobre todo en la primera cuarentena que tuvimos, con herramientas terapéuticas, es como que hago que mi paciente se contara el velorio, el funeral, que es doloroso, sí, sin embargo, ayuda a la aceptación y también hace que el sistema nervioso perciba que ha tenido este soporte emocional, social, que es importante. Yo diría que el duelo no ha cambiado. La intervención de los terapeutas, ahí sí ha habido bastante modificación. Tenemos una pregunta más. Eh, Hace pocos días y hace un año atrás que empezó la pandemia, mi hermana se enteró de la pérdida de amistades con las cuales ha estudiado. Posteriormente, hace unas semanas atrás, también se ha enterado sobre la muerte por COVID, todos estos casos por COVID, de la muerte también de algunos conocidos y amistades, y ella cae en honda depresión justamente por ser personas que conoce. ¿Cómo puede superar esta situación? Yo ¿O cómo ayudar? podría asegurar casi con una seguridad de 100% que ha tenido ella un duelo previo. O sea, ha perdido a alguien hace mucho tiempo y ese duelo no está resuelto. Entonces, estas pérdidas que aparecen ahora han traído a colación, ha traído como a remover este suceso. Yo preferiría ver esto primero. Y Ok. para ayudarla a superar, si es que ha habido este tipo de duelo, bueno, el proceso terapéutico, cuando el fallecimiento es de hace mucho tiempo, es incluso más fácil de trabajarlo en la consulta. Ok. Bien, doctora Catherine Valdivia, muchísimas gracias por su tiempo y también queremos agradecer a todas las personas que nos escribieron con sus preguntas, ¿no? También gracias a Alexandra por acompañarnos y también expresar sus sentimientos y su consulta. Doctora Catherine, le cedo el tiempo para poder despedirse. Bueno, muchas gracias por haber estado aquí. Cuenten conmigo para lo que necesiten y el único mensaje que les puedo dar es que el dolor aparece y también en algún tiempo el dolor pasará. Así que, bueno, estamos aquí para echarnos la mano y para que podamos observar la vida desde donde nos toca. Gracias. Gracias a usted. Y bien, nosotros nos despedimos a través del área de proyección social y también a través de la Escuela Profesional de Psicología. La charla de hoy ha sido muy interesante y yo espero que las personas que nos dejaron sus preguntas hayan podido resolver alguna de sus inquietudes. Y doctora, ¿dónde la pueden ubicar en caso que alguno deseen conversar con usted? Bueno, voy a poner mi número de atención, 940-23-17-86. Me puedo demorar un poco en agendar las consultas porque anda full la agenda, pero con muchísimo gusto, ¿no? 940-23-17-86. Listo. Muchísimas gracias. Gracias por seguirnos y recuerden que el próximo jueves a partir de las 4 de la tarde con un nuevo tema en nuestro consultorio psicológico. Nos vemos. Un abrazo y cuidémonos todos.